gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Estamos avanzando con la palabra de Lucas, seguimos adelante y hoy nos toca ver un pasaje un poquito extenso pero muy hermoso. Es Lucas capítulo 22. Y hoy vamos a estar tocando los versículos 47 hasta el 71. Y quiero invitarte en este momento a que podamos leerlos alternativamente. Dice lo siguiente: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Entonces, respondiendo Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Voy a leer yo. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. ¿Estás listo? ¿Sigo leyendo yo? Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y decían otras muchas cosas injuriándole. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Hasta ahí es la palabra que vamos a compartir el día de hoy, pero primeramente vamos a orar. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias en esta mañana por traernos ante ti, para poder recibir tu palabra y para poder tener un tiempo de adoración en tu presencia. Queremos pedirte que nos guíes en el poder de tu Espíritu Santo, que nos respalde desde el principio y hasta el final, que nuestro corazón se abra ante lo que tú quieres decirnos en este día.
Señor, te entregamos nuestro corazón a ti y queremos ver también la obra de tu Espíritu Santo entre nosotros a través de esta palabra. Te damos gracias por todo y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave del día de hoy es el versículo 54. Vamos a leerlo juntos, ¿sí? Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Hoy vamos a hablar sobre el arresto. A fines del año 2003, el gobierno norteamericano logró arrestar al famoso y considerado uno de los más peligrosos criminales, el dictador iraquí Saddam Hussein, luego de haber ordenado su captura internacional. Tal vez acá hay muchos jóvenes que no lo conocen, pero entre los que somos un poquito más grandes escuchamos de él porque siempre había alguna noticia acerca de este dictador. Sobre él pesaban graves delitos, siendo acusado de colaborar con terribles ataques militares. Se dice que fue una de las personas de su entorno quien, habiendo sido también detenido, dio detalles de la localización de aquel líder. Saddam Hussein llevaba tiempo escondido, evitando a sus perseguidores. Finalmente, fue descubierto en una excavación debajo de una granja, en un lugar de pésimas condiciones de vida. Al ser hallado, no ofreció la más mínima resistencia. Ante un batallón de 600 soldados enviados para desactivar cualquier tipo de oposición de sus seguidores y garantizar el arresto de tan solo una persona. 600 soldados. Un tiempo después, aquel antiguo gobernante terminó siendo ejecutado. Porque es así como el mundo trata a los criminales más infames. En una situación un tanto semejante, sobre Jesús también pesó un pedido de captura, pero por parte de los líderes religiosos judíos. No obstante, él era inocente de todo crimen, por más que lo acusasen de varios falsos delitos. Jesús, asimismo, fue traicionado por uno de su entorno, que dio detalles de su ubicación para que fuese apresado. Este era Judas Iscariote, quien no fue forzado a revelar la localización de su maestro, sino que la ofreció voluntariamente a cambio de 30 piezas de plata. Por su parte, el Señor no había procurado esconderse ni huir de sus perseguidores. Él se dirigió al huerto de Getsemaní, el mismo lugar al que acudía habitualmente para orar, porque sabía perfectamente que su tiempo había llegado según la voluntad del Padre Celestial. Por eso, no por temor, sino con total entereza, no ofreció resistencia alguna al momento de ser arrestado por un contingente de varios soldados que se acercaron con antorchas, palos y espadas, como si fuese el más infame criminal. De este modo, Jesús enfrentaba el arresto, el umbral de su martirio. Pero él contaba con la fortaleza de su amado Padre Celestial, que había venido a su encuentro en su intensa oración en el Monte de los Olivos. Por más que le esperasen grandes tormentos, traiciones, negaciones y maltratos, pudo seguir adelante porque había aceptado tomar aquella copa de dolor. Todo esto a favor de nuestra salvación. Jesús se volvió el peor de los criminales a la vista de todos para llevar nuestro pecado y darnos salvación. Como lo hizo por aquel tiempo, con cada uno de quienes participaron en el arresto, en este día, Jesús se acerca a nosotros con su voz de amor, no para acusarnos, no para acusarte, sino para llevarnos a autodescubrirnos y para experimentar así su perdón por medio de nuestro arrepentimiento. Oigamos hoy el llamado que nuestro buen Señor nos está haciendo. Es una tierna invitación a su perdón y a la vida eterna. Amén. Como vimos la semana pasada, en su paso por el huerto de Getsemaní, el Señor había orado con todo ímpetu hasta la sangre
y hasta abrazar por completo la voluntad de su Padre Celestial. Pero por su parte, rendidos por el sueño y la tristeza, los discípulos durmieron en lugar de orar. No lograron reconocer la emergencia espiritual en la que estaban. Y cuando entendieron lo que ocurría, reaccionaron como pudieron sin discernir los propósitos de Dios. En su última cena, Jesús les había declarado: de cierto os digo que uno de vosotros, que come conmigo, me va a entregar. Esto había generado una gran consternación entre los discípulos, que comenzaron a preguntarse quién de ellos sería capaz de hacer algo así. Como sabemos, Jesús estaba refiriéndose a Judas, quien abandonó aquella reunión y fue a buscar a los líderes religiosos para darle la ubicación exacta de su maestro. Con ellos había acordado una siniestra contraseña. Les había dicho: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Conforme a sus instrucciones, Judas se acercó al Señor para besarlo. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, con el símbolo con el que expresás amor, traicionás al que te amó como nadie. Lejos de pretender manifestar alguna acusación, las palabras del Señor buscaban con persistente amor que Judas alcanzara un arrepentimiento sincero. Jesús esperaba que Judas pudiese descubrirse en su ser terriblemente pecador ante tan abominable comportamiento y que clamase por su perdón. El Señor estaba dándole una oportunidad única. Aún así, la historia terminaría de la peor manera, porque tristemente Judas llegó a reconocer su error al entregar a Jesús, pero ya era demasiado tarde. Si bien devolvió el pago que había recibido por sus servicios, tomó una penosa decisión. Mateo nos dice que Judas, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? ¡Allá tú! Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas no pudo soportar el remordimiento y decidió suicidarse. De este modo, selló su condenación eterna y manifestó que, por más que había vivido cerca de Jesús, no conocía en lo absoluto su amor perdonador. Judas no conocía en lo absoluto su amor perdonador. No sabía que la gracia del perdón del Señor es mayor que cualquier pecado, mayor que cualquier error, mayor que cualquier acusación del diablo y que cualquier sentimiento de culpa. Porque no hay pecado tan grande que Jesús no perdone, ni hay ruina tan atroz que Jesús no restaure con su perdón. Para esto Él vino a este mundo, para que los que están sumidos en la oscuridad de la muerte encuentren la luz de la vida en Él. Pero solo los que se arrepienten y confían en su concluyente perdón pueden disfrutar de esta gracia. Solo ellos vencen las voces acusadoras del diablo porque creen en el Dios que les dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este es el Dios que nos invita diciéndonos: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay mejor ejemplo de esta maravillosa gracia del Señor que lo que le sucedió al presumido de Pedro. En aquella última cena, Jesús le había advertido: Pedro,
Te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Pero Simón no quiso aceptar las palabras de Jesús. Se sintió herido, ofendido, desestimado por su maestro. Este hombre de enorme autoconfianza no era consciente de su debilidad. Por eso, mientras Jesús oraba en Getsemaní, él dormía. Y como consecuencia de su orgullo y de su falta de oración, fue el primero en sacar la espada cuando reconoció que su Señor estaba sufriendo el arresto. Como describe Juan, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Al ver esto, Jesús reprendió esta reacción violenta de su discípulo y sanó al que había sido herido. Hacía unos instantes, Jesús les había advertido a sus discípulos que vendrían tiempos hostiles. Les había dicho: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Claramente, Jesús no se refería literalmente a portar un arma física para contraatacar a los enemigos en una batalla. Quería que sus seguidores se preparasen espiritualmente para hacer frente a la adversidad con la oración y la palabra de Dios. Pero ellos, como vemos en la actitud de Pedro, no tuvieron discernimiento espiritual y malinterpretaron las palabras de Jesús. Así que en el tiempo crítico fueron rápidos en sacar la espada. Aquel que, a diferencia de Jesús, no tiene el hábito de orar hasta abrazar la voluntad del Padre Celestial, es ágil en sacar la espada y herir a los otros, como Pedro. Es rápido en lastimar a los otros para cubrir su inestabilidad y carencia interior. Es veloz en dañar a los demás a causa del pecado que lleva impregnado hasta los huesos. Aparentemente, a primera vista, Pedro era un hombre valiente, mientras que Jesús era un hombre débil por dejarse arrestar. Pero si vemos con mayor amplitud toda la historia, nos damos cuenta que Jesús fue realmente valiente, porque se sometió por entero a la voluntad de Dios. Por esto había luchado intensamente en su oración en Getsemaní. Valiente no es el más violento. Valiente no es el más violento. Valiente es el que hace morir su propia voluntad para someterse por completo a la voluntad de Dios. Y Jesús había orado intensamente para aceptar la voluntad del Padre Celestial. Pero Pedro, por su confianza en sí mismo, no oró. ¿Y cuál fue la consecuencia? Primero, mostró su inmadurez y cobardía al sacar su espada. ¿Y qué hizo luego? Pretendió justificar su acción y manifestar su lealtad a su maestro por seguirlo hasta el patio del sumo sacerdote una vez que fue arrestado. Como nos dice el relato, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. A diferencia del resto de los discípulos que huyó despavorido ante el arresto del Señor, Pedro tomó fuerzas y siguió a aquella comitiva que lo había capturado. Sin embargo, habiéndose camuflado entre los concurrentes, terminó por negarlo. Negarlo 3 veces. Porque él no era un hombre valiente como creía. Él no era un hombre valiente como creía. Él era un hombre que le tenía un terrible miedo, un terrible temor a la muerte. Y por amarse más a sí mismo que al Señor, lo negó reiteradamente. En ese momento, luego de haber negado al Señor y de que el gallo cantase, Lucas nos dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro
Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. En medio de tanta tensión, gritos y maltratos, las miradas de ambos se cruzaron. Las miradas de Jesús y de Pedro se cruzaron. En un instante, todo se volvió en un profundo silencio para Pedro, que entendió finalmente lo que su maestro le había revelado. Al igual que como sucedió con Judas, lejos de pretender manifestar alguna acusación, la irresistible mirada del Señor buscaba llamar a Pedro al arrepentimiento. Podemos imaginar lo conmovedora y lo estremecedora de aquella escena. ¿Podía Simón sostenerse frente a tales tiernos ojos de amor y de tristeza de su maestro? Realmente no pudo hacerlo. Por eso la palabra afirma: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro se desplomó ante la mirada de amor de su Señor y lloró de dolor. Lloró al descubrir su debilidad y su ser tan engañoso y pecador. Lloró por haberle fallado a su maestro. A diferencia de Judas, Pedro conocía más del profundo amor de su Señor. Si bien él sabía cuánto había defraudado a Jesús y estaba completamente angustiado, no fue vencido por la devastadora culpa que lo inundaba. Aunque todavía haría falta un tiempo para que fuese restaurado, Pedro pudo autodescubrirse ante su vil comportamiento y cayó en un amargo llanto. Este no era un mero remordimiento como el de Judas. Era el comienzo en su reconocimiento de su ser pecador y de su necesidad de un Salvador. Unos días más tarde, como le había anticipado también el Señor, Jesús resucitado lo visitaría y conforme a sus 3 negaciones, en otros 3 hermosos pasos de amor, Jesús lo restauraría dándole su completo perdón. Le diría: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro contestaría con suma tristeza, reconociendo su incapacidad: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Nuestro Señor Jesús hoy también nos visita con sus dulces palabras y nos observa con su tierna mirada. No para acusarnos, sino para llamarnos a descubrir lo que hay en nuestro corazón. Este autodescubrimiento, en base a la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo, es el puntapié que nos lleva a reconocer nuestra debilidad, nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador, como a Pedro. Descubrir nuestro ser pecador nos impulsa a experimentar la necesidad del perdón del Señor por medio de un sincero arrepentimiento. Nuestro Señor Jesús quiere que seamos auténticamente fuertes y valientes. Para esto nos llama a vivir en la fortaleza que el Padre Celestial nos da cuando aceptamos su voluntad en nosotros y descubrimos nuestra debilidad. Cuando en vez de vivir según nuestro propio esfuerzo y en la violencia de quien es rápido en sacar la espada en el tiempo crítico, cuando en vez de esto nos rendimos ante Él para ser restaurados. Seamos entonces de veras valientes por temer a Dios ante todo. Reconozcamos el llamado de amor que el Señor hoy nos hace a ver nuestro interior y a arrepentirnos. Y al encontrarnos con nuestras faltas, no caigamos en las acusaciones del diablo
que nos llevan a la destrucción. Más bien, miremos el propósito de nuestro Señor Jesús y esperemos en Él. Recordemos que Él ha venido para llevar nuestros pecados y quiere restaurarnos y darnos vida por medio de su perdón. Amén. Entre los judíos existía un tribunal religioso constituido por 70 miembros y presidido por el sumo sacerdote. Se trataba del concilio, o también llamado Sanedrín. Quienes lo conformaban eran ancianos, sacerdotes y escribas, que en su mayoría se oponían a Jesús. Este concilio había determinado el arresto del Señor por intermedio de Judas. Siendo la mayor fuerza judicial, contaba con su propio grupo de soldados que hacían cumplir sus fallos. Por eso, en el momento en que Jesús fue arrestado, salieron a su encuentro con un poderoso batallón. A raíz de esto, el Señor les había dicho: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Una vez más, con estas palabras, Jesús expresó la hipocresía de los miembros del concilio y apeló a sí mismo a su arrepentimiento por dejarse arrastrar por el diablo y sus maquinaciones. Pero esto jamás sucedió. Ellos nunca se arrepintieron. Ellos prosiguieron con su malicioso plan de deshacerse del Señor a toda costa. Por eso lo arrestaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Desde ese momento comenzaría todo tipo de agresiones contra el Señor, entre ellas los crueles maltratos físicos. Aquellos que lo habían arrestado y que debían custodiarlo, lo golpearon y se burlaron de él. Durante toda la noche lo provocaron pegándole e injuriándole, sin compasión ni consideración alguna. Y Jesús, en silencio, cargó con toda esta agonía, porque Él también los amaba. Apenas amaneció, el Señor fue llevado ante el concilio para dar su declaración. En realidad, Él ya había sido considerado culpable por los miembros de antemano, por los miembros del concilio de antemano. Por eso habían decidido el arresto. No obstante, restaba acordar el motivo de su sentencia. De este modo, al interrogarlo, buscando algún delito digno de muerte, le dijeron: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Los integrantes del concilio quisieron escuchar de boca de Jesús si Él era el Mesías prometido. Pero, ¿por qué le preguntaron precisamente esto? ¿Acaso esperaban escuchar su testimonio para creer en Él? ¿Querían tener una conversación con Jesús para aprender sobre el verdadero carácter del Cristo? ¿Pretendían soltarlo si Él les daba a conocer su identidad? Por supuesto que no. Solo procuraban acusarlo. Por eso Jesús les respondió: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Si bien el tiempo de su martirio se aproximaba, el Señor tenía sus ojos fijos en su victoria. Por más que su padecimiento había comenzado, Él sabía que tenía reservado un lugar de privilegio junto al Padre Celestial por su completa entrega en obediencia. La respuesta de Jesús impacientó a sus acusadores, que con vehemencia volvieron a increparlo. En ese momento, reconociendo lo que el Señor les estaba dando a entender, le preguntaron nuevamente: ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Este cuestionamiento venía carcomiéndolos desde hacía ya bastante tiempo. Aún así, Jesús nunca les había dado respuesta a este asunto. Sin embargo, esta vez, decidido a consumar su misión, Jesús les dijo:
Vosotros decís que lo soy. En otras palabras, el Señor les estaba dando una fulminante afirmación. Les estaba diciendo, sí, yo lo soy. En base a sus palabras, aunque había hablado con la verdad, los líderes religiosos lo consideraron culpable y merecía morir por su blasfemia. En realidad, ellos podían reconocer claramente que Jesús no podía tratarse de otro que el Mesías. Ellos conocían la ley y las profecías mejor que nadie, pero se rehusaban deliberadamente a creer en Él porque el Señor atentaba contra sus vidas cómodas y llenas de beneficios terrenales. Se negaban a rendirse ante Jesús porque Él no cumplía con sus expectativas en cuanto a un Mesías que los exaltase y que les trajese una liberación política. Por el contrario, Jesús siempre dejaba en evidencia sus vidas hipócritas y equivocadas. De esta forma, el orgullo y la envidia de los líderes religiosos les impedían aceptar al Hijo de Dios. A causa de esto, por sus corazones duros y obstinados, por más que se creían los más poderosos por condenar a Jesús, ellos se dirigieron hacia su propia condenación. Hoy también hay muchos que pueden ver que Jesús no podría tratarse de otro que del Hijo de Dios, que vino a este mundo para nuestra salvación. Pero no están dispuestos a abandonar su vida. No están dispuestos a abandonar sus vidas por más que estén equivocados. No están dispuestos a hacer el más mínimo sacrificio por el Señor. Porque las enseñanzas de Jesús y su vida misma representan una amenaza a sus propios deseos y a sus cómodos estilos de vida. Por eso, antes que arrepentirse y rendirse ante el Señor, prefieren hacerlo a un lado y condenarlo. Aún así, por su obstinación en no querer arrepentirse y creer en Jesús, ellos mismos se dirigen hacia su propia condenación. De este modo, el arresto de Jesús dejó en evidencia el corazón de aquellos que fueron parte de este dramático suceso. El Señor fue considerado como el más infame criminal y de este hecho participaron Judas el traidor, Pedro el negador, los crueles soldados y los hipócritas miembros del concilio. Jesús estaba dando su vida por el pecado de todos y cada uno de ellos. Jesús estaba cargando sobre sí mismo el peso de la condenación que todos ellos merecían. Jesús estaba recibiendo sobre su cuerpo el pago de nuestra condenación. Porque honestamente, no somos tan diferentes de aquellos que participaron del arresto. No obstante, hay esperanza para todos aquellos que logran escuchar la voz de amor de Jesús y se arrepienten y confían en su perdón. A decir verdad, contrario a los miembros del concilio que no se detuvieron a pensar siquiera en su pecado al condenar a Jesús, tanto Judas como Pedro lograron reconocer su error. Sin embargo, hubo una notoria diferencia entre ellos. Pedro conocía el amor de Jesús y su llanto lo condujo al autodescubrimiento para arrepentimiento. Pero el remordimiento de Judas, un discípulo que no conocía el amor del Señor, lo llevó a su propia destrucción. ¿Conocemos nosotros el amor de nuestro Señor? ¿Sabemos en verdad cuánto nos ama? ¿Cuánto ha hecho por nosotros? ¿Se apoya nuestra vida sobre su gracia? El Señor no ha venido a acusarnos. El Señor no vino a acusarte, sino a restaurarte. Que su dulce voz de amor y su tierna mirada nos lleven a encontrar su perdón por autodescubrirnos. Jesús hoy nos da una oportunidad única. No insistamos en el error,
ni caigamos en las acusaciones del diablo. Antes, encontremos en Jesús el camino a la vida por nuestro arrepentimiento. Y de esta forma, siendo despojados de todo pecado, que aquel arresto de Jesús se traduzca en nuestra liberación eterna. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por haber venido a nosotros con tu palabra, con tu dulce voz de amor y con tu tierna mirada para llevarnos a nosotros a autodescubrirnos en base a tu Espíritu Santo y para poder experimentar en ti la restauración por medio de un arrepentimiento sincero. Señor, ayúdanos a no vivir cautivos de la debilidad, a no vivir en nuestra autoconfianza, sino a someternos por completo a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no ser ágiles en sacar la espada para herir a los otros, ni a vivir bajo las acusaciones del diablo cuando reconocemos nuestro error, sino más bien venir delante de ti para poder encontrar tu perdón perfecto. Señor, gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por estar llamándonos a llevar una vida completamente libre en ti, porque tú viniste para traernos salvación perfecta. Muchas gracias por todo. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Majestad, tu gracia me